Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, buenos días a todos los que nos han saludado. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Primero quiero informarles de que no, por más que me esforcé en terminar de calificar todos los trabajos de laboratorio, pues no logré terminar. Pues, espero que me permitan enviar las notas el día de hoy y que ustedes puedan revisarlas el día de hoy. Espero terminar también. Aunque afortunadamente, pues a la hora con la coordinación me dijeron de que pues están anuentes a recibir las notas hasta mañana jueves. Entonces, pues todavía tenemos hoy y mañana para poder enviar notas y que ustedes las puedan revisar y todo, afortunadamente, ¿no? Entonces, espero hoy o mañana que ya tengan ustedes sus notas y podamos revisar las notas de laboratorio. A ver, pues. Y pues afortunadamente, vean, cumplimos con éxito el contenido de nuestro curso. Exactamente el 4 de mayo de 2022 trabajaremos con el tema de energía potencial gravitacional. Hemos cumplido, ¿no? Recuérdense que mañana tenemos nuestra tercera prueba parcial, ¿verdad? ¿Cumpliste? Dime. Ya vio justo donde termina lo resaltado en celeste. Ajá. Ese pequeño tema que dice y volumétrica, ¿entra en el parcial de mañana o no? Sí, la deformación cortante y volumétrica, porque hablamos aquí sobre algo de presión, ¿se recuerda? Sobre las propiedades de fluidos, que hablamos aquí de presión. Muy Entonces ahí el tema quedó como que un enlace entre los dos temas. A ver, pues sí, vean, trabajamos bastante. 141 páginas. Muy bien. Hoy que es 4 de mayo, entonces 4 de mayo del 2022, entonces trabajaremos con el tema de energía potencial gravitacional. Muy bien. La idea de este tema es como que dijeran ustedes, bueno, si ya sé que la energía potencial gravitacional se calcula como masa, gravedad por altura, ¿no? La energía potencial gravitacional, que la calculamos o se escribía como U, G, ¿verdad? Porque hay otro tipo de energía potencial que es la elástica. Generalmente estamos muy acostumbrados a decir energía potencial y pues, inmediatamente comprendemos que se nos trata la potencial gravitacional, pero pues hay otro tipo de energías. Cuando pasen a física 2 se van a dar cuenta que hay otro tipo de energía potencial. Entonces tenemos que tratar de acostumbrarnos a clasificar esas energías potenciales como gravitacional, elástica o los otros tipos de energías que ven en física 2. Bueno, la energía potencial gravitacional, entonces, aprendieron ustedes en física básica que se calcula como el producto de la masa, la gravedad y la altura. Pero ahorita acabamos de ver que la gravedad no es constante. La gravedad va cambiando mucho conforme la altura, medido respecto a la superficie del planeta, ¿verdad? Bueno, entonces, como la gravedad es aquella aceleración que nos hace que nosotros nos movamos hacia la superficie terrestre, alrededor de la Tierra existen todas esas trayectorias que todos los objetos seguirían para moverse hacia la Tierra. Yo tengo aquí una figurita que más o menos intenta representar esa idea. La copié de internet. Esta figura, ven, muestra un conjunto de líneas que indican hacia dónde se moverían los objetos. Este espacio en el que los objetos se van a mover y van a ser afectados por estas fuerzas gravitacionales se le conoce como campo gravitacional. El campo gravitacional es espacio donde pueden interactuar las masas que se encuentran cercanas a la Tierra o cualquier planeta en general. Recordarán que aprendimos en nuestra última clase, bueno, en la penúltima clase, que la gravedad se define como la constante gravitacional multiplicada por la masa del planeta, en este caso de la Tierra, dividido el radio de la Tierra más la altura sobre la superficie
elevado al cuadrado. Esto es el valor de la aceleración de la gravedad. Va siendo más pequeño conforme va aumentando la altura medido respecto a la superficie terrestre. Por lo tanto, imagínense que nosotros tenemos un objeto que se está moviendo sobre una trayectoria muy grande en la que la altura es significativa a los cambios de la gravedad. Supónganse que se mueve por una trayectoria. Cualquiera, ¿no? Se movió aquí a lo largo de esa trayectoria. Y se movió del punto 1 al punto 2. Vamos a intentar encontrar una expresión que me defina cuál es la contribución de la gravedad al trabajo hecho en mover la partícula desde este punto a este punto. Vean de que si por la gravedad fuera, pues esta partícula se movería en esta dirección, ¿verdad? Pero tal vez debido a algún tipo de propulsión o algo, entonces, o algún tipo de inercia también, el objeto pues siguió esta trayectoria. La idea sería entonces, ¿cuánto trabajo hizo la gravedad? Sí, es únicamente la parte del trabajo que hizo la gravedad en mover este objeto desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Cómo lo vamos a expresar si nosotros sabemos ahora que la gravedad ya no es constante? Bueno, para poder definir eso vamos a tener que repasar algunos elementos importantes que trabajaron ustedes en física básica y que posiblemente se le hayan olvidado o que posiblemente no hayan hecho mención en el curso de física básica. No estoy juzgando al curso de física básica, solo pues a veces pues pasamos muy rápido los temas que en algún momento que lo vamos a volver a usar, pues tal vez ya se nos olvidaron. Miren pues, supónganse que tenemos aquí, hice un dibujito, lo preparé para que sea más rápido todo. Supónganse que tenemos aquí un objeto que está cayendo hacia el suelo. En este caso es una pelota de tenis, ¿no? Una pelota de tenis que está cayendo hacia el suelo. Esta pelotita va a empezar a caer desde una altura h sub 0, una altura h inicial. Conforme empieza a caer, su altura va disminuyendo. Analicemos dos instantes, no cuando ya está estática, ¿no? Dos instantes en el aire, cuando está en el punto inicial y cuando está en su punto final. Calculemos cómo va cambiando su energía potencial gravitacional. Bueno, la energía inicial sería muy cercana a la Tierra, por supuesto, ¿no? Masa gravedad por altura inicial. Y su energía final sería masa gravedad por altura final. Por lo tanto, el cambio en la energía, que se representa con delta U, sería la energía al final menos la energía al inicio. La energía al final, entonces, sería masa gravedad por altura final menos masa gravedad por altura al inicio. Vean que si factorizamos masa y gravedad, entonces me queda masa gravedad por altura final menos altura inicial, ¿verdad? Esta expresión de altura final menos altura inicial, vean que si nosotros restamos altura final menos altura inicial menos altura inicial, sería muy parecido a que restáramos altura inicial y altura final, pero negativo, ¿no? Y si yo restara altura inicial menos altura final, pues lo que me estaría dando es como resultado esta altura que vamos a llamar h, ¿verdad? Solo que negativo, porque pues, este es menor y este es mayor, ¿no? Por lo tanto, yo podría expresar que delta U es igual a menos masa gravedad por altura h, en la que la altura h es esta distancia que queda aquí. ¿Estamos? Quedó negativo, ¿por qué? Porque en vez de restar h inicial menos h final, en nuestra expresión quedó h final menos h inicial. Que si le cambio el signo, entonces ya me queda h inicial menos h final, que representa esta distancia. Ahí está. Ese sería el cambio en la energía potencial gravitacional cuando la partícula o el objeto se movió en la dirección de la gravedad una altura h. Ahora calculemos el trabajo que hace la gravedad. Bueno, ¿cómo se calcula el trabajo? Pues recordarán ustedes que se calcula el trabajo como la multiplicación de la fuerza en la distancia por el coseno del ángulo. Como en este caso el objeto se mueve para abajo y la fuerza gravitacional apunta hacia abajo, entonces el ángulo entre esos dos vectores es 0 y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el trabajo lo podemos expresar simplemente como la fuerza por la distancia. La fuerza que se está moviendo es el peso del objeto. Y la distancia que se mueve, pues es la altura esta h que el objeto se movió, ¿no? Esta altura h. Entonces aquí me queda h. Y como peso es masa por gravedad, entonces me queda la expresión masa-gravedad por altura. Si ustedes se dan cuenta, hay una relación entre el cambio de energía potencial y el trabajo realizado por la gravedad. Vean que son casi las mismas expresiones. Casi, porque una es negativa y la otra no. Por lo tanto, yo podría expresar que el trabajo y el cambio de la energía potencial se relacionan por únicamente un cambio de signo. Es decir,
el trabajo es igual al negativo del cambio en la energía potencial gravitacional. El teorema del trabajo y la energía potencial. ¿Verdad? Esto lo aprendieron en teoría en física básica. Ustedes aprenden el teorema del trabajo y la energía en general, pero ese es el punto de vista, teorema de trabajo y energía. Potencial gravitacional, bueno, en general potencial. El teorema del trabajo y la energía potencial. Conforme la energía potencial va cambiando, el trabajo también se va realizando un trabajo, ¿no? De tal forma de que el cambio en esa energía potencial negativa va a ser definida como el trabajo. Bueno. Entonces, esta expresión que está aquí la vamos a utilizar para poder determinar el trabajo que está realizando una partícula en moverse. ¿Por qué? Porque miremos, pues. Vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo a ese teorema que tenemos allá, el trabajo se expresaría únicamente como el negativo del cambio en la energía potencial gravitacional. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice ese teorema que tenemos acá. ¿Verdad? Bueno. Ya vimos que, bueno, que lo podemos escribir al revés. Perdón, aquí. Voy a escribir al revés y lo puse igual. Podríamos escribir como el cambio en energía potencial es igual al menos el trabajo. Bueno, y queremos calcular el trabajo, nos dijimos, queremos calcular el trabajo. Bueno, ¿el trabajo cómo se calcula? Pues ya dijimos que es la fuerza por la distancia. Pero esta expresión que tenemos aquí de fuerza por distancia se utiliza únicamente si la fuerza es constante y la distancia también. ¿Verdad? Ya ustedes aprendieron en Mate 2 que cuando la fuerza es variable, pues inevitablemente tenemos que realizar una integral. Eso significa entonces que el trabajo, que el cambio en la energía potencial, se podría expresar como el negativo del trabajo del producto punto entre el vector fuerza y el desplazamiento. Ese es un producto de puntos, ¿verdad? Lo que me lleva entonces a que tengo que escribir la fuerza en forma vectorial, es decir, tengo que escribir un vector fuerza. Como los vectores de la fuerza apuntan hacia la Tierra, vamos a suponer que cuando apuntan hacia la Tierra, el vector es negativo y cuando sale, cuando apunta hacia afuera de la Tierra o del planeta, es positivo. Entonces, vean, aquí vamos a como entablar una condición para la dirección. En este caso, la fuerza es menor que 0. ¿Estamos? La fuerza es menor que 0. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de gravitación universal, la fuerza se expresa como la constante por la masa del objeto, por la masa de la Tierra, dividido la distancia a la que se encuentra el cuadrado. Todo esto por R. ¿Estamos? ¿Y de dónde vamos a integrar? Pues vamos a integrar desde, solo que aquí la fuerza es negativa, dijimos, ¿no? Desde un punto inicial hasta un punto final. Note, por favor, que la constante es constante, la masa del objeto es constante, a menos que se desintegre, ¿no? La masa de la Tierra es constante y lo que es variable es la posición medida respecto al centro del planeta. Esta distancia va cambiando conforme la partícula se esté moviendo, ¿ven? Esa distancia va siendo cada vez más pequeña o más grande dependiendo del movimiento del objeto. Por eso entonces nuestra R es nuestra variable de integración. En este caso entonces el delta U lo podría expresar como, vean, menos por menos da más. Entonces aquí ya solamente me quedaría G por M de la integral desde una posición inicial hasta una posición final de 1 sobre R cuadrado por dr. La integral de 1 sobre R cuadrado no es el logaritmo de R cuadrado, ¿verdad? Por ahí alguna vez en algún momento me dijeron eso. Es menos 1 sobre R. Y esto evaluado desde R inicial hasta R final. El delta U, o el cambio en la energía potencial gravitacional de ese objeto cuando está moviéndose de un punto a otro, se expresaría entonces como G por M por menos 1 dividido el radio final, menos 1 dividido el radio inicial. Es decir, el cambio en energía yo lo podría expresar como menos GMM dividido posición final, menos GMM dividido posición inicial. De tal manera entonces que la energía potencial gravitacional descrita cuando nosotros consideramos que los objetos se encuentran muy lejanos, tiene una expresión dada por menos GMM dividido R. Noten
el uso de este signo. La energía potencial gravitacional necesita ese signo. ¿Para qué? Porque ese signo quedó de acuerdo a la convención de que los objetos se están moviendo hacia la Tierra, ¿verdad? Esa dirección o hacer que los objetos que se muevan hacia la Tierra, por ejemplo, o en general hacia cualquier objeto masivo, es negativo, permite que esta expresión, o en consecuencia de esa fuerza, hace que esta expresión sea negativa. Expresión que simplifica mucho los procedimientos. Entonces, a este valor de aquí es a lo que conocemos ahora como energía potencial gravitacional. ¿Estamos? Con la consideración de que la gravedad ya no es constante. ¿Estamos? Consideramos entonces esta expresión como la energía potencial gravitacional cuando el objeto ya se encuentra muy lejos de la superficie terrestre en la que tenemos que considerar el cambio del valor de la gravedad. ¿Estamos? Ecuación que encuentran en su formulario, por supuesto, espero yo. Vamos a ver. Elasticidad, gravitación. Sí, ¿ven? Energía potencial gravitacional es el negativo de G, que es la constante, por masa 1 por masa 2, dividido R, donde R es la posición medida desde el centro del planeta o del objeto de análisis. ¿Estamos? Practicamos esta ecuación, ¿verdad? Es una nueva ecuación que vamos a utilizar. Practiquemos esta ecuación. El problema dice, ¿cuánto trabajo realiza el campo gravitacional de la Luna? Vean, ahora me interesa la Luna, por lo tanto la masa mayúscula va a ser la de la Luna. Sobre un meteoro de 1000 kilogramos mientras viene del espacio exterior e impacta sobre la superficie de la Luna. La idea sería esta, ¿no? Supónganse que esta es la Luna. ¿Sí? Esa es la Luna. Tal vez está muy claro. Esa es la Luna. Y viene un meteoro de 1000 kilogramos, que es una masa muy pequeña comparada con la masa de la Luna, que viene del espacio exterior. Es decir, cuando hablamos del espacio exterior, estamos hablando de una distancia muy grande. ¿Sí? Tan grande como ustedes puedan imaginarse. Y queremos ver cuánto trabajo hace el campo gravitacional de la Luna, es decir, la gravedad de la Luna, en mover el objeto desde muy lejos hasta que impacte sobre él. ¿Cuál es la contribución de la gravedad de la Luna para que ese objeto llegue allí? Bueno, en la ecuación que tenemos aquí, definimos que delta U es menos el trabajo. ¿Verdad? O el trabajo es menos delta U, cualquiera de las dos expresiones. Por lo tanto, aquí, el trabajo quedaría expresado como menos delta U. O sea, dijimos que delta U es una forma de escribir energía final menos energía inicial. ¿Verdad? Es una forma de escribir. Por lo tanto, yo podría localizar el trabajo si escribo menos delta U. ¿Y cómo se calcula la energía potencial gravitacional? Dijimos que es G por M dividido posición final menos la energía inicial, que es G por M dividido la posición inicial. Noten, por favor, el uso de los signos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues aquí vamos a tratar de reemplazar datos. El trabajo, entonces, estaría dado por menos la constante de gravitación, que no la vamos a poner porque es constante, ¿no? La masa del objeto pequeñito, que es 1000 kilogramos, por la masa de la Luna. Pues vamos a ver cuánto es la masa de la Luna. La masa de la Luna dice que es de 7.35 por 10 a la 22. 7.35 por 10 a la 22. Entonces yo escribo aquí 7.35 por 10 a la 22 kilogramos. Todo esto dividido entre la posición final. La posición final, pues, ¿a dónde va a llegar? Pues va a llegar a impactar sobre la superficie de la Luna. Por lo tanto, impactaría a una distancia del centro de la Luna, que es el radio de la Luna. Vamos a ver si tenemos aquí en esta tablita cuál es el radio de la Luna. La Luna tiene un radio medio de 1.74 por 10 a la 6.
Entonces vamos a usar ese valor, 1.74 por 10 a la 6. 1.74 por 10 a la 6. Bueno, entonces vean que a diferencia de la fuerza, esta no va al cuadrado. Menos sería casi lo mismo con una pequeña diferencia. La posición inicial necesitamos, ¿no? Necesitamos ese valor de la posición inicial. Pero si suponemos que está en el espacio exterior, está a una distancia muy, muy, muy grande, ¿qué le pasa a una expresión cuando su denominador tiende a infinito? ¿Quién me dice? Tiende a cero. Exactamente, tiende a cero. Por lo tanto, este valor va a ser tan pequeño que va a ser insignificante comparado con el resto. Por lo tanto, lo podemos ignorar. Noten entonces que ya el trabajo, menos por menos, me daría positivo. Así como esperábamos, ya positivo el trabajo. Y vemos de cuánto va a ser ese valor. Entonces aquí me va a quedar, vamos a ver, ahí está. La constante es 6.67 por 10 a la menos 11. Esa es la constante de gravitación universal por el valor de la masa del objeto, que es 1000 kilogramos, multiplicado por 7.35 por 10 a la 22. Y todo esto dividido entre 1.74 por 10 a la 6. El resultado es este. El trabajo es de 2.87, no, 81, perdón. 2.82, pongamos, por 10 a la 9 joules. Y ahí tenemos entonces el trabajo que hizo la gravedad de la Luna en mover ese objeto desde un punto muy lejano hasta su superficie, ¿no? Atraerlo hasta su superficie. Ese fue el trabajo que hizo la gravedad de la Luna. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo funciona esta ecuación? Está bastante sencilla, creo yo. Hagamos otro para que quede claro. A ver, el problema dice así. Un satélite de 200 kilogramos se encuentra en órbita circular alrededor de la Tierra y moviéndose con una velocidad de 5 kilómetros sobre segundo. ¿Cuánto trabajo debe realizarse para mover el satélite a otra órbita circular que esté al doble de la altura sobre la superficie terrestre? Muy bien. Para poder resolver este problema, pues vamos a suponer lo siguiente. Supóngase que este es nuestro planeta. Esta es la Tierra, ¿no? Como el problema lo menciona allí. Según lo que dice, hay un satélite de 200 kilogramos que se mueve a una rapidez de 5 kilómetros sobre segundo en una órbita específica. Entonces, supongamos, vamos a dibujar aquí, que tenemos pues esta trayectoria. Esa sería la trayectoria a la que se está moviendo el objeto. Y lo queremos llevar ahora a una trayectoria mayor, al doble de altura a la que se encuentra esta. Creo que no va a quedar bien este círculo. Vamos a moverlo, corregirlo aquí. Ahí está. Entonces, si el objeto se encuentra en este punto moviéndose, con una rapidez específica, que según el problema es de 5 kilómetros sobre segundo, la idea sería cuánto trabajo es necesario hacer para moverlo a esta posición, a una posición que se encuentre al doble de altura, moviéndose a una rapidez específica, ¿no? Muy bien. Noten por favor que el problema no me proporciona la distancia a la que se encuentra orbitando. No tengo esa distancia, pero al tener la rapidez pues puedo determinar cuál es esa altura. ¿Cómo? Pues tengo la velocidad. Recuérdense que la tercera ley de Kepler afirma de que el cuadrado del periodo es igual a 4pi cuadrado dividido g por m por el radio al cubo. Bueno. Pero si nosotros tenemos la velocidad, recuérdense que esta velocidad la puedo relacionar con una velocidad angular, porque la velocidad es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. De tal manera que la velocidad angular, pues la puedo determinar velocidad dividido radio. Pero nuevamente necesito el radio, ¿no? La distancia que hay del centro a este punto. Por lo tanto, ahora, recordemos que el periodo no es 2pi dividido, no es más que 2pi dividido la velocidad angular. Y la velocidad angular está expresada por el término en términos de la velocidad. Es decir, aquí me quedaría 2pi dividido la velocidad multiplicado por el radio. Ahí tenemos entonces la expresión que define el periodo. Si este es el periodo en términos del dato de la velocidad y el radio, y lo reemplazamos en esta ecuación, ¿verdad? Me quedaría ahora la expresión 4pi cuadrado por r cuadrado dividido v cuadrado, y eso es igual a 4pi cuadrado de r cubo dividido gm.
Si cancelamos elementos aquí, 4pi cuadrado, y los, bueno, cancelo este radio con las órbitas, me quedaría aquí la expresión que R es igual a G por M dividido la velocidad al cuadrado. Vean de que el radio va variando de forma inversa al cuadrado de la velocidad. Entonces determinemos cuál sería el radio que tendría ese objeto en ese punto. Entonces si ingresamos datos aquí en nuestra calculadora, me quedaría aquí, vamos a ver, 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por el valor de la masa, que es 5.97 por 10 a la 24, y dividido la velocidad al cuadrado, que es de 5 km por segundo, o sea 5000 metros por segundo, esto al cuadrado. Aquí tenemos entonces el valor de esa posición a la que se encuentra girando, 15.93 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Ahí tenemos, no, nada que metros sobre segundo, perdón, es metros. Ahí tenemos el valor del radio, o sea, la distancia a la que se encuentra orbitando respecto al centro del planeta. Por lo tanto, si ese es el radio, pues necesitamos determinar ahora cuál es el radio a la que va a estar girando, únicamente sumándole la altura. Por lo tanto, a esta radio le voy a quitar el radio terrestre para determinar la altura a la que se encuentra girando. La altura entonces sería el radio menos el radio terrestre. Entonces sería 15.93 por 10 a la 6, que es el dato que me salió, menos 6.37 por 10 a la 6, que es el radio terrestre. Obtenemos entonces que la altura a la que se encuentra girando es de 9.56 por 10 a la 6. 9.56 por 10 a la 6 metros. Por lo tanto, la posición final serían los 15.93 por 10 a la 6 más otra altura de estas, que es 9.56 por 10 a la 6. Veamos entonces cuál es la posición final. Vamos a llamar a esta posición inicial. Entonces a este le voy a sumar el 5.93 por 10 a la 6. Solo que era 15, con razón aquí había... Aquí vamos a ver... El radio final serían los 15.93, ahí está. Aquí había 5.93, no, más 15.93, ahora sí. Entonces me queda que la posición final a la que va a estar girando es de 25.49 por 10 a la 6 metros. ¿Sí? Esas son las posiciones a las que se encuentra orbitando inicialmente y al final ese satélite. Bueno, ¿y cómo calculo el trabajo? Pues como ahora sí conozco las alturas, pues recuérdense que el trabajo no es más que el negativo del cambio de energía potencial gravitacional, que eso sería igual a menos GMM dividido posición final menos GMM dividido la posición inicial. Entonces, si simplificamos los signos, perdón, aquí sería menos por menos, ¿verdad? Menos por menos es más. Y multiplicamos todo esto por el menos también. Entonces aquí me queda la expresión que el trabajo es igual, y sacamos un factor común, vamos a hacer varias operaciones a la vez. Me queda GMM, ¿verdad? Noten que este signo se multiplicaría con ese, entonces me queda positivo. Aquí me quedaría 1 dividido la posición final. Aquí menos por menos es más, por menos me queda menos 1 dividido la posición inicial. Ese sería el trabajo, ¿verdad? Ya quitando todos los signos y simplificando. Por lo tanto, la posición final y la posición inicial son las expresiones que nosotros tenemos dadas y calculadas por estas expresiones. Por lo tanto, ahora sí, ya podemos ingresar datos a nuestra calculadora. Veamos cuánto me va a dar. Iniciemos con la constante 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicado por el valor de la masa, que el problema me indicaba que es de 200 kilogramos. Entonces, por 200... Y esto multiplicado por el valor de la masa terrestre, que es de 5.97 por 10 a la 24. Y todo esto lo multiplicamos por 1 dividido, no, nada que menos, 1 dividido la posición final, que es de 25.49 por 10 a la 6, menos 1 dividido 15.93 por 10 a la 6. Este dato, vean que me da negativo y me da de menos 1.87 por 10 a la 9. Menos 1.87 por 10 a la 9 joules. El significado de este trabajo negativo es que
Se supone que lo que quiere la gravedad es llevar el objeto hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, si lo estamos llevando más lejos, la gravedad no puede hacer eso. Eso significa que hay un elemento externo que debe hacer ese trabajo. En este caso, por ejemplo, el propio satélite debería utilizar combustible para realizar ese trabajo. Entonces este signo me está indicando aquí de que este trabajo, vean, ese signo me está indicando que el trabajo no lo hace la gravedad, sino lo hace un agente externo, un ente externo ajeno a la gravedad, ¿sí? Un motor, una persona, cualquier elemento permitió que ese trabajo se pudiera realizar, ¿verdad? La gravedad por sí sola no lo hubiera podido hacer. ¿Me explico? Lo que se conoce como velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad mínima que necesita un objeto para poder escapar de nuestra órbita. Supónganse nuevamente que este es nuestro planeta. Estamos de acuerdo todos de que si estamos parados sobre la superficie de la Tierra y lanzamos un objeto hacia arriba, pues este va a volver a caer, ¿verdad? Mientras mayor sea la rapidez que tenga este objeto, más alto va a llegar. Pero como ya vimos que conforme esté subiendo, la gravedad va disminuyendo. La idea sería, ¿cuál sería la velocidad que yo tendría que darle para que la velocidad, para que ya no sea atraído por la Tierra? Es decir, para que llegue a un punto en el que la gravedad sea casi que nula comparado con la inercia que lleva, para que el objeto siga moviéndose hasta el infinito. A esa velocidad mínima que se necesita para que el objeto escape se le conoce como velocidad de escape. Precisamente la ecuación que se utiliza es la ecuación que estábamos hablando anterior, que 0 es igual a delta U más delta K. Sí, 0 es igual a delta U más delta K. Si vamos a suponer que el objeto escapa del planeta, escapa de la atracción del planeta, supongamos que escapa quedándose en un punto en equilibrio allí, ya no va a ser atraído por ello. Por lo tanto, vamos a suponer que su energía cinética al final, que sería en un punto muy lejano, va a ser nula. Por lo tanto, esta expresión ya la podría escribir ahora como igual a menos GMM dividido R final, menos GMM dividido posición inicial, esto es delta U, más delta K, siendo delta K un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Verdad? Pero como si decimos que lo que queremos es que el objeto escape, es decir, que por lo menos ya no regrese, por lo menos que se quede muy lejos y ya no regrese. Por lo tanto, esperaríamos que su velocidad final sea igual a 0. Si su velocidad final es igual a 0, ¿verdad? Y va a llegar a una posición muy, muy lejana en la que la atracción gravitacional ya no va a existir, entonces también podríamos afirmar de que esta expresión tiende a 0, su posición final, ¿verdad? Vamos a simplificar esta ecuación entonces. Observen de que si aquí tendría menos por menos, me daría más, ¿verdad? Y al pasarlo al otro lado, quedaría nuevamente negativo, por lo que me quedaría aquí menos GMM dividido la posición inicial. Esto es igual a lo que quedó del otro lado. ¿Qué quedó del otro lado? Quedó menos un medio de masa por velocidad inicial. Menos un medio de masa por velocidad inicial al cuadrado. Noten, por favor, que yo puedo cancelar aquí el valor de la masa del objeto que quiera escapar, quedándome únicamente el valor de la masa del planeta o del objeto donde queremos escapar. También puedo anular el signo en ambas expresiones y me quedaría la expresión aquí G por M dividido la posición inicial, que si suponemos que está lanzándose desde la superficie del planeta, vamos a poner aquí el radio del planeta, y eso es igual a un medio de la velocidad inicial al cuadrado. Es decir, esta ecuación me está diciendo que para que el objeto escape, este tiene que tener una velocidad inicial descrita por un conjunto de elementos que involucran a la constante de gravitación, la masa del planeta y el radio o la posición en la que se está lanzando el objeto. Si nosotros despejamos aquí la velocidad entonces inicial que necesitaría el objeto para lanzarse y nunca volver, se podría expresar como el valor de 2 por G por M dividido el radio del planeta, todo esto en raíz cuadrada. A esta expresión se le conoce como velocidad de escape.
Estamos, la velocidad de escape, la velocidad mínima que necesita un objeto para ya no ser atraída por el planeta. Noten, por favor, que esta ecuación supone que se lanza perpendicular a la Tierra. Estamos, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro planeta se encuentra girando y por lo tanto nuestro planeta tiene una velocidad tangencial. Cuando un objeto, por ejemplo los cohetes espaciales que quieren salir del espacio, aprovechan esa rapidez para ser lanzados también, impulsándose por eso, aprovechan esa energía que ya tiene debido al movimiento de la rotación de la Tierra. ¿Estamos? Por lo tanto, la energía, la velocidad de escape es un poquito menor si consideramos la rotación de la Tierra. ¿Estamos? Esa es la velocidad de escape. Perdonen que les voy a robar 2 minutos de vida más, pero sí necesito que explicarles este tema y ver cómo se usa. Me entretuve mucho con el problema anterior. A ver, el problema dice así. Una sonda espacial se dispara como un proyectil desde la superficie de la Tierra con una rapidez inicial de 2 por 10 a la 4 metros sobre segundo. ¿Cuál será su rapidez cuando esté muy lejos de la Tierra? Ignore la fricción y la rotación de la Tierra. Vean, ¿cuál será su rapidez cuando esté muy lejos de la Tierra? Ignore la fricción de la Tierra. Vean de que aquí estamos lanzándola con 2 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Para poder determinar si se va a quedar quieta o no se va a quedar quieta, pues utilicemos la velocidad de escape. ¿Cuál es la velocidad que necesita para poder escapar de la Tierra? Vean que esta velocidad depende únicamente del radio de la Tierra, de la constante de gravitación universal y de la masa del planeta. En este caso, entonces, aquí me quedaría que la velocidad de escape, solo para comprobarla, la velocidad de escape va a estar expresada por la raíz cuadrada de 2 veces la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra, que dijimos que es de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, y todo esto dividido entre el radio del planeta, que es de 6.37 por 10 a la 6 metros. Determinemos cuánto es esta rapidez. Raíz de 2 por la constante de gravitación, 6.67 por 10 a la menos 11, por 5.97 por 10 a la 24, dividido 6.37 por 10 a la 6, si no estoy equivocado. Quiero verificar nada más este valor. Radio terrestre. Sí, 6.37 por 10 a la 6. Entonces, la velocidad mínima que necesita el objeto para salir de nuestra órbita, de nuestra atracción gravitacional, de nuestro campo gravitacional, es de 11.2 kilómetros sobre segundo. Esa sería la rapidez. Veamos cuál es la rapidez a la que está lanzando este objeto. Una rapidez inicial de 2 por 10 a la 4 metros sobre segundo. 2 por 10 a la 4, vean, es una velocidad que sería 20 por 10 a la 3. O 20 kilómetros por segundo, va a ponerlo igual que la velocidad que tenemos aquí. Noten entonces que la velocidad con que se lanzó el sujeto es mayor que la velocidad de escape. Esto me está indicando de que va a poder escapar y de que va a tener una rapidez más allá, porque en nuestra ecuación aquí supusimos que esa velocidad es para que llegue muy lejos y se quede quieta hasta allá en el infinito. Entonces intentemos ahora determinar esa velocidad con la ecuación que acabamos de usar también. 0 es igual a delta U más delta K. Si se encuentra muy lejos del planeta, entonces nosotros podríamos escribir aquí U final menos U inicial más K final menos K inicial. Si se encuentra muy lejos de la Tierra, pues podemos suponer que su energía potencial final va a ser 0. Quedándome entonces aquí la expresión U inicial es igual a K final menos K inicial. Como yo quiero saber cuál es la velocidad cuando se encuentra muy lejos, estoy queriendo calcular la energía cinética final. Esto se expresa entonces como la energía potencial gravitacional inicial más la energía cinética inicial. La energía cinética final se calcula como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado,
y eso sería igual a la energía potencial gravitacional que dijimos que se calcula como menos GMM dividido posición inicial. Por favor, tomen en cuenta ese signo, más importante. Más K inicial, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. De tal manera entonces que la velocidad que llevaría ese objeto se podría expresar como la raíz cuadrada. Bueno, noten por favor, se cancela la masa, ahí está. De 2 por menos GMM dividido la posición inicial más un medio de la velocidad inicial al cuadrado. Entonces ingresemos los datos a nuestra ecuación. La velocidad final sería la raíz cuadrada. No, mejor no ingresemos los datos a la ecuación, ingresemos los datos a la calculadora. Raíz cuadrada de 2 por 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por el valor de la... vamos a corregir aquí. Ahí está. 6.67 por 10 a la menos 11. Ahí estamos. Por el valor de la... pero cancelé la masa. Por el valor de la masa terrestre, 5.9897 por 10 a la 24. Y todo esto dividido entre la posición inicial, que es el radio terrestre, ¿no? 6.37 por 10 a la 6. Más 0.5 de la velocidad inicial. La velocidad inicial era de 20 por 10 a la 3. Sí, 20 por 10 a la 3 al cuadrado. Este dato entonces me da un valor indicándome que la velocidad final va a ser de 22.91 por 10 a la 3. Uy. Creo que me equivoqué. Sí. Decía yo. Ahora sí. Va a ser de 16.6 kilómetros sobre segundo. Va a seguir moviéndose a esta rapidez cuando esté en el infinito. ¿Estamos? Me explico cómo se usa entonces la ecuación de gravitación de velocidad de escape y la ecuación de conservación de la energía cuando tenemos que utilizar la energía potencial gravitacional cuando la gravedad es variable. ¿Alguna pregunta con este problema? Ignorémosle al momento, ¿no? Se lo subo al ratito. No sé si puedo ¿Dígame? agregar algo. ¿Sí, dígame? Por ejemplo, en esa fórmula de velocidad de escape, imagine, al menos yo había leído que si ponemos la velocidad de la luz y resolvemos, nos damos cuenta que si la velocidad de la luz es lo máximo a lo que podemos ir, entonces... Ahorita, estoy pensando. Dale. Entonces, al final resolvemos y nos queda que hay una masa límite, la cual es 3 masas solares, y ahí es donde podemos ver que existen agujeros negros. Exactamente, ahí está la idea. Si suponemos que la velocidad de la luz, como es de 3 por 10 a la 8, ¿cuál sería la masa de un objeto que no permita que la luz escape? Se puede determinar esa masa. Esa masa es la masa crítica. Cuando un objeto alcanza esa masa crítica, su masa es tan grande y su campo gravitacional es tan grande que ya no permite que la luz escape, creando entonces los agujeros negros. Ahí estamos. Muchas gracias por su aporte. Excelente. Audio Jungle.